Hola, bienvenidos a este primer programa del Diván de los Cuerdos, un programa donde intentaremos desvelaros algunas verdades, donde intentaremos hacer que veáis esa verdad que se nos oculta en muchas ocasiones, y es todo un honor en este primer programa poder tener a alguien como Lucio Peñacova, responsable de difusión de Democracia Nacional, colaborador de Vía y exdirector de Vía, y por supuesto un buen amigo. Buenas tardes o buenas noches, tardes, Lucio. Tony. Gracias por estar aquí. Y yo creo que hoy es un programa ideal, siendo el primero, para hablar un poco del marxismo cultural, esa gran emboscada que no sabemos muy bien de dónde ha salido, que algunos piensan que está en nuestra sociedad, que otros piensan que no, que nosotros sabemos que sí, pero a ver si conseguimos abrir un poquito las mentes de la gente. Entonces me gustaría, en primer lugar, pues empezar explicando un poquito qué es el marxismo cultural. Tú eres un gran experto en marxismo cultural y nadie mejor que tú para hacer ver a la gente qué es y dónde se refleja en nuestra sociedad, y bueno, un largo etcétera de cosas que seguro que nos puedes desvelar. Muy bien. ¿Dónde nace el marxismo cultural y cuándo? Que es casi lo más importante, ¿no? Bueno, el marxismo cultural nace después de la Revolución Rusa. El llamado socialismo real, el comunismo, intenta llevar a cabo sus revoluciones en muchos países occidentales, pero va fracasando estrepitosamente en todos ellos. Lo intenta en Alemania con las revueltas espartaquistas, lo intenta en Hungría con un periodo muy breve de gobierno, lo intenta en distintos sitios, pero se dan cuenta que van cosechando un fracaso detrás de otro. Y además se dan cuenta de que Marx se equivocó en algo fundamental. Y él siempre pensó que en los países industrializados la masa obrera sería la que llevaría a cabo estas revoluciones, pero lo cierto es que el socialismo real, una revolución comunista, nunca ha triunfado en un país desarrollado, en un país industrializado. Siempre lo ha conseguido en países básicamente agrarios, rurales, pero en un país desarrollado nunca consiguieron triunfar. Esto hace que ellos empiecen a preguntarse el por qué. En ese mismo contexto nace la Escuela de Frankfurt, y además uno de los objetivos por los que nace la Escuela de Frankfurt precisamente es para plantearse por qué están fracasando y cómo llevar a cabo con éxito esto. La Escuela de Frankfurt hace suya una estrategia que es planteada por un pensador italiano comunista, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, que es Antonio Gramsci. Entonces Gramsci plantea que para conseguir la revolución en un país desarrollado lo que hay que hacer es tomar el ambiente, el mundo cultural. Una vez tomado el mundo cultural, pues el cine, el teatro, la literatura, etcétera, etcétera, Gramsci cree que la revolución caerá en sus manos como una fruta madura. Entonces la Escuela de Frankfurt hace suya esta metodología y efectivamente empieza a trabajar para infiltrarse en el mundo cultural en los países occidentales. Y lo hace además con un notable éxito. A estas alturas podemos decir que metodológicamente la teoría de Gramsci ha funcionado, ¿no? Ha funcionado excepcionalmente bien. Yo creo que uno de los puntos que hay que aclarar es cómo vemos en nuestra sociedad que estamos rodeados de marxismo cultural. Yo el otro día, hablando pues, con un compañero de trabajo, me dijo que él no veía el marxismo cultural en la sociedad, que no había una sociedad sin marxismo cultural, cosa que me sorprendió mucho, porque tal vez nosotros, pues, por nuestra proximidad, por el movimiento en el que militamos, pues lo vemos muy sencillo, ¿no? Y la identificación, pero yo creo que esto me abrió un poco los ojos para darme cuenta de que la gente, el exterior, habla del marxismo cultural, pero no sabe realmente identificar el marxismo cultural. Sí. Bueno, yo creo que ocurre algo, y es que normalmente la gente que no lo ve es porque tiene una concepción clásica del marxismo. Claro. Entonces, vamos a ver, el marxismo, en este momento del que hablamos, después de la fundación de la Escuela de Frankfurt, sufre una clarísima división. Por un lado está el socialismo real, del bloque del Este, del otro lado del telón de acero, y por otro lado está el marxismo cultural que se va implantando en los países occidentales. Son marcadamente distintos, porque aunque lo que buscan es un objetivo común, las estrategias son claramente distintas. Es decir, una de las conclusiones a las que llega la Escuela de Frankfurt es que en los países occidentales estas revoluciones que fracasan, como hemos dicho antes, lo hacen porque hay todo un cuerpo social, una superestructura que va desde la familia a conceptos religiosos, conceptos de sociedad, tradiciones, que son muy resistentes frente a una revolución comunista. Entonces,
lo que el marxismo en los países occidentales intenta hacer es precisamente debilitar esta superestructura. En el fondo lo que intentan hacer es socavar y horadar todos y cada uno de los pilares de la civilización occidental, mientras que el socialismo real tiene una estrategia bien distinta. Ellos intentan, el marxismo cultural intenta debilitar todo lo que es la civilización occidental para allanar el camino al socialismo real. ¿Por qué algunos marxistas que tienen una concepción del marxismo tradicional más del socialismo real no identifican esto? Pues la razón es muy sencilla. Es decir, los marxistas occidentales, por ejemplo, animaban a que incluso se prohibieran los juguetes bélicos. Pero el socialismo real, sin embargo, cogía a sus juventudes y se los llevaba a ver los desfiles de la Plaza Roja de Moscú, y los pioneros enseñaban a sus adolescentes a utilizar una K-47. Los dos eran marxistas. Unos intentaban debilitar al enemigo y los otros fortalecerse. Podemos ver cómo, por ejemplo, el mismo Stalin llamaba a los obreros rusos a morir por la madre Rusia y a defender a la madre Rusia, mientras que el marxismo occidental les decía a nuestros jóvenes que las fronteras no deberían existir y que los países eran una invención, y que además un patriota era un idiota, y este tipo de cosas, ¿verdad? Que hoy están tan de moda decir. Que hoy está tan de moda decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, tradicionalmente el marxismo cultural abogaba por hacer más blandas las leyes contra las drogas, incluso en algunas generaciones por su consumo abiertamente, ¿no? Ahí está la generación beat, la contracultura y el LSD, en fin, etcétera, etcétera. Sí, bueno, y además una década de los 80 plagada de una drogadicción a un nivel grande, y no podemos olvidar... con una izquierda que siempre consideraba que toda medida contra el consumo de drogas era represión, en fin. Eso iba. Sí. Sin embargo, en los países del este se señalaba este tipo de cosas y se les decía a sus jóvenes: veis, esto es decadencia occidental. Entonces, alguien que tenga una concepción del marxismo más cercana a la concepción tradicional o del socialismo real, evidentemente no lo ve, no lo identifica, pero porque lo que no identifica es lo que el marxismo a este lado del telón de acero, en la Europa occidental, en todos los países occidentales, hizo, que era un trabajo auténticamente destructivo de todas nuestras señas de identidad y de todos nuestros principios éticos. Por ejemplo, la familia, o la potenciación o promoción incluso de la homosexualidad. ¿En cuántas series de televisión ahora mismo vemos que hay un personaje homosexual? Prácticamente en todas. Sí. Parece algo obligatorio. Sí, parece... Pero es que además este personaje siempre es un personaje positivo. Es un personaje simpático, afable, es alguien bueno. Sí. Nunca es el malo de la serie. Es decir, clarísimamente hay que transmitir una imagen, se está haciendo auténtica ingeniería social para mejorar y transmitir una visión positiva del homosexual. No digo que esto sea ni bueno ni malo, digo que se está haciendo, sí, que forma parte de, y que esto es ingeniería social. No hace mucho tiempo, el año pasado, el vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos, en una convención que se hace todos los años, que organiza la Comunidad Judía de Nueva York, en el que se le galardonaba con un premio, él reconocía a la Comunidad Judía de Nueva York y les agradecía que gracias a su indiscutible poder y presencia en la industria del ocio, ellos habían conseguido cambiar la percepción que los americanos tenían de la homosexualidad. Es decir, sí se está haciendo ingeniería social, y se está haciendo ingeniería social con cantidad de cosas. En el sistema educativo, por supuesto que se está haciendo. Hay, bueno, por ejemplo, hay uno de los temas que me parecen muy interesantes, es el relativismo cultural, que ahora se está imponiendo a nivel educativo. Este relativismo cultural que nos dice que, bueno, todas las culturas y todas las civilizaciones tienen la igual importancia y no hay un rango de civilizaciones más desarrolladas que otras. Esto es todo relativo. Tela, Sí, porque además, en el fondo, esto es negar casi prácticamente la evolución humana. Es decir, cuando uno además dice, miren, no, señores, yo lo siento mucho, pero yo veo que hay civilizaciones que han sido mucho más desarrolladas que otras, entonces se te acusa de etnocentrista. Sea por antigüedad. Aunque sea por antigüedad de la... No solo antigüedad, es decir, si yo no tuviera que juzgar a mi propia civilización, si yo estuviera en el Amazonas y estuviera observando a dos tribus del Amazonas que me son totalmente ajenas y con las que no tengo ninguna vinculación emocional,
Si yo veo que una ha desarrollado la escritura, entendería que ha conseguido un hito evolutivo importantísimo porque le permite transmitir los conocimientos a generaciones futuras. Si una ha conseguido el fuego y la otra no, pensaría que ha conseguido un hito evolutivo importante. Si una ha desarrollado la orfebrería o la joyería o el trabajo del hierro. Estos son hitos de la humanidad que una cultura acumula en mayor medida que otra. Luego, puesto en la báscula, puesto en la balanza, lógicamente esto a mí me permite decir, pues mire, estas dos tribus que he encontrado en el Amazonas, una es una sociedad mucho más evolucionada que la otra. Y no hay nada de malo en reconocerlo. Es que hemos llevado el igualitarismo a todos los terrenos de una forma absolutamente ridícula, ¿no? Estoy de acuerdo. Aparte, yo creo que el problema que tiene perdón, el marxismo en sí mismo es que se hace atractivo. Quiero decir, yo me pongo en el lugar de un joven. En próximos programas tendremos a Pedro Chapadro y tendremos oportunidad de hablar de esto. Bueno, vaya, largo y tendido. Y yo reconozco que es atractivo. Quiero decir, el hecho de paz para todos, fumemos hierba, es decir, realmente para un joven es atractivo. Lo que pasa es que lo que viene después es lo que deja de ser atractivo, ¿no? Toda la degeneración que conlleva y, por supuesto, la falta de control sobre tu vida que van a perder. Pero para un joven de 15, 16, 17 años, ¿vale?, que está empezando un poco a vivir, el hecho del consumo de drogas, el hecho de vivir sin reglas, porque realmente lo que lleva implícito es vivir sin reglas. Yo creo que a raíz de este marxismo cultural hemos conocido cosas que nunca se pensó conocer en España, como la generación de ninis y otra serie de burradas que realmente yo no pensé conocer en España. Yo creo que al menos mi generación, que es la tuya, aprendimos a crecer en lo que es la necesidad de trabajar, lo que es la voluntariedad en el trabajo, el trabajar adecuadamente, decir una serie de cosas, pues que sinceramente yo ahora no veo a los jóvenes. A nuestros jóvenes, dentro de este trabajo de demolición de todos los valores que un día fueron propios de una civilización occidental, que es la nuestra, se les ha enseñado, por ejemplo, pues que el sexo es una forma de ocio sin consecuencias. No es más. Por ejemplo. Sí, es mero divertimento. Se les ha enseñado que cualquier forma de disciplina es fascismo. Se les ha enseñado que el esfuerzo, el trabajo constante es una explotación. Se les ha enseñado que todos somos iguales, la meritocracia ha terminado. Aquí ya no hay alguien que haya acumulado méritos y que fruto de su esfuerzo y de su trabajo merezca ser recompensado por ello, porque todos somos iguales. Estamos acabando, o están acabando, de una forma sistemática con todo lo que un día hizo que la civilización occidental fuera probablemente la más desarrollada del mundo. Y esto es el marxismo cultural. Está extendido hasta tal punto, cuando empieza el marxismo cultural, pues, por ejemplo en los años 60, con la generación beat, con la contracultura, precisamente uno de los nombres que asimiló esta corriente era la contracultura, es decir, porque estaban luchando por destruir lo que ellos consideraban la cultura dominante. Es curioso porque este término dejó de utilizarse sobre los años 60, nadie ha vuelto a recuperarlo. Y ahora nadie del marxismo cultural te habla de contracultura, entre otras cosas porque ellos son conscientes que hoy ya la cultura dominante son ellos. La cultura dominante y hegemónica en Occidente es el marxismo cultural. Llamarse contracultura sería un sinsentido, no tendría razón de ser. Hasta tal punto se han asentado que en muchas ocasiones, cuando se habla de la dictadura de lo políticamente correcto, podríamos decir perfectamente y sin faltar a la verdad que estamos viviendo en la dictadura del marxismo cultural. Ahora mismo cualquier persona que quiera ser descalificada, que quiera quedarse fuera de los medios de comunicación, fuera del entorno educativo y convertirse en un proscrito y estar condenado al ostracismo, lo único que tiene que hacer es contradecir públicamente cualquiera de los grandes dogmas del marxismo cultural. Esto lo hemos visto recientemente cuando unos diseñadores de moda, Dolce & Gabbana, que además son homosexuales, simplemente se dijeron que estaban en contra de la adopción de los matrimonios homosexuales de niños. Esto les ha supuesto un castigo y un escarnio público. Los dogmas del marxismo cultural no pueden ser tocados. Esta es la dictadura del políticamente correcto. Y que además es eso, tú lo has dicho, la dictadura de lo políticamente correcto, pero no deja de ser una dictadura. Por supuesto, es que esto políticamente correcto son las premisas del marxismo cultural. Hasta ese punto se han vuelto hegemónicos en su pensamiento. Tú eres padre, ¿no? Yo creo que
puedes explicar más que nada cómo ves en la educación que está recibiendo tu hijo en un colegio cualquiera, quiero decir, esto yo creo que sucede en todos los colegios, cómo se aprecia el marxismo cultural. Hay muchas formas. El marxismo cultural con el que intentan adoctrinarles, quiero decir. Bueno, hay muchas formas. Lo primero es que yo creo que se está llevando a cabo un trabajo ahora que está tan de moda lo de la memoria histórica, lo que se está llevando a cabo un trabajo de olvido histórico. Es decir, a nuestros jóvenes se les está enseñando poco y mal nuestra propia historia. Hasta tal punto que un joven que puede haber pasado 12, 13, 14 años en las aulas de centros educativos españoles, y si uno sale de la calle lo puede comprobar, si le preguntas por 4 grandes héroes de la historia de España y cuáles son los acontecimientos que protagonizaron, la mayoría de ellos, estamos hablando de chavales de 15, 16, 17 años, no van a ser capaces de decirte 4. 4, no más. No es que no se sepan toda su historia, es que se les ha educado en el olvido sistemático de su historia. Esto es muy interesante porque los jóvenes, cuando se les enseña a los héroes de su pasado, los toman como modelos. Son modelos a seguir, modelos a imitar, son referentes. Y cuando uno intenta que toda una generación de jóvenes olvide a sus referentes históricos, sus modelos a seguir, les está creando amnesia. Socialmente les está reduciendo a una situación próxima a la imbecilidad. Les está convirtiéndoles en pueblos sin historia. Y esto es falso. Somos pueblos con una historia muy rica y de la que podemos sentirnos muy orgullosos. Pero ese orgullo desaparece cuando uno deja de enseñar la historia y lo poco que les enseña encima es vergonzante. Siempre pongo como ejemplo que casi todos los estudiantes españoles, por ejemplo, han oído hablar de la Armada Invencible y del fracaso que supuso. Prácticamente todos los chavales españoles han oído hablar de ello. Bueno, no está mal, es una parte de nuestra historia, realmente ocurrió. Pero sin embargo, a ninguno de ellos, curiosamente, se le enseña que pocos meses después los ingleses levantan la contraarmada, que fue una armada incluso de dimensiones mayores a la Armada Invencible, y que el fracaso que sufrieron cuando intentan invadir España fue mayor que el sufrido por la Armada Invencible. ¿Por qué sistemáticamente están enseñando a nuestros hijos todos los fracasos de nuestra historia y ninguno de nuestros éxitos? Esto solo puede ser porque están intentando crear la desafección hacia su propio país, hacia el concepto de pueblo, hacia sus raíces. Están envenenándoles en el sistema educativo. Sí, además, dime si me equivoco, yo creo que va un poco más allá, porque no solamente no les enseñan esa parte buena, sino que la parte mala la sobredimensionan. La sobredimensionan totalmente y olvidan muchas cosas, porque yo, por ejemplo, lo que me sorprende es cuando les explican el gobierno de Franco, me da igual cómo llamen, dictadura o no, se les olvida contar que la instauración de la República también tuvo algo de irregular, ¿no? Esto de en unas elecciones municipales gano en 3 plazas, me salgo a un balcón, declaro la República y aquí no pasa nada. Sí. Bueno, muy regular y muy democrático tampoco es. Es decir, es como si olvidaran esos pasados y encima... Es una memoria muy selectiva la que se les está enseñando, en la que los capítulos negativos sí se les enseñan, los positivos se olvidan sistemáticamente y además aquellos episodios más negativos de nuestra historia, que lo cabe que un país con una historia tan rica como España o una civilización con una historia tan rica como la occidental, porque esto no es un problema solo de España, es un problema que abarca prácticamente toda nuestra civilización. Pues tiene sus capítulos negros, lógicamente, pero es que estos además son deformados y sobredimensionados, como bien decías. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Decías ejemplos prácticos de cómo el marxismo cultural está presente incluso en nuestras aulas. Sí, bueno, yo creo que es lo que más va a llegar a la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudia la esclavitud, a todos nuestros jóvenes se les hace sentirse responsables como occidentales de la esclavitud. Y ahí tenemos un montón de jóvenes europeos pidiendo perdón por todas partes en el mundo, gobernantes pidiendo perdón por la esclavitud, etcétera, etcétera. Es cierto que la esclavitud fue una gran lacra de la humanidad. Esto es absolutamente indiscutible.
Pero seamos sinceros y seamos sensatos. La esclavitud no solo la ejercieron los occidentales. Todas las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad llevaron a cabo esta maldición. Para empezar por los árabes. Nosotros mismos. Pero es que la palabra esclavo viene de la palabra eslavo. Es decir, los occidentales, es cierto que esclavizamos a otros seres humanos, algo imperdonable. Pero también fuimos esclavizados. Habría que recordar cómo, por ejemplo, los soldados genízaros, la punta de lanza, la infantería de élite del Imperio Otomano durante muchísimo tiempo, eran niños secuestrados, niños cristianos secuestrados en Centro Europa, que eran arrancados de sus familias a las fuerzas y educados en el odio a Occidente. Habría que recordar cómo las razias musulmanas por todas las costas europeas se dedicaban al saqueo de ciudades y poblaciones costeras, donde a los hombres les pasaba cuchillo y a las mujeres y a los niños se los llevaban para venderlos en los mercados de esclavos de Oriente. Habría que recordar, por ejemplo, bueno, pues que esto no es una responsabilidad exclusiva como se está enseñando. Es decir, habría que ver cómo, por ejemplo, los judíos mantuvieron el monopolio del comercio de esclavos, prácticamente el monopolio del comercio de esclavos durante muchísimo tiempo. Tanto es así que en los mercados de esclavos de Estados Unidos, en las festividades judías, estos mercados cerraban. Habría que recordar que los esclavos no eran cazados como salen en las películas en Cuenta Quinte, que normalmente los barcos esclavistas llegaban a las costas de África, donde reyes africanos vendían a guerreros capturados a las tribus vecinas, a los traficantes de esclavos, y se enriquecieron muchísimo con ellos. Es decir, aquí todos tienen su culpa. Casi todas las civilizaciones han tenido esclavos y casi todas las civilizaciones han sido esclavizadas por otras. Todos. Pero sí hay algo que a los occidentales nos diferencia del resto de las civilizaciones. Y es que somos la única que en un momento dado, influenciados por el humanismo, decidimos que aquello no estaba bien, que aquello moralmente no era aceptable y que había que erradicarlo. Y no solo lo erradicamos del seno de nuestras sociedades, es que incluso por la fuerza de las armas allí donde hizo falta, fuimos los occidentales y nadie más que los occidentales los que impusimos al resto del mundo la prohibición de la esclavitud. ¿Por qué esto no se le dice a nuestros niños en el colegio? ¿Por qué en estas aulas multiculturales que tenemos ahora por todas partes, cuando hay niños que vienen pues de Latinoamérica, hay niños que vienen de países árabes, hay niños que vienen de países subsaharianos, hay niños judíos, de repente damos una clase sobre la esclavitud en la que parece que nuestros hijos son los que tienen que avergonzarse de eso? Y los demás están inmáculos de toda culpa. No, vamos a ser sinceros. Aquí todos tenemos parte de culpa. Todos hemos caído en ese pecado en algún momento de la historia. Y todos hemos sufrido también la esclavitud. Ahora, a nuestros hijos también hay que decirle que sus antepasados, a diferencia de los antepasados del resto de los niños de esa clase multicultural, son los que erradicaron la esclavitud y los que terminaron con ella. Y si hoy en algún lugar del mundo se encuentran esclavos, y aún se encuentran, no es precisamente los países occidentales. Basta ya de envenenar el corazón de nuestros hijos con todo tipo de mentiras y de falacias que solo sirven para generar la desafección hacia su cultura, hacia su pueblo y hacia su civilización. Sí, debilitar la civilización y su sociedad para que ellos puedan moldarla pues eso, a su visión de la vida. De todas formas, no solamente yo creo que sea en las escuelas, ¿no? Yo creo que a un nivel gubernamental cada vez queda más latente ese marxismo cultural. Quiero decir, leyes como la negacionista, aprobada hace relativamente poco, pues hacen que se vea cada vez más latente ese marxismo y hacia dónde tira. La pregunta que yo me hago es ¿por qué yo considero que Estados Unidos es uno de esos grandes bastiones que le interesa que el marxismo cultural exista, ¿no? Por múltiples razones. Pero yo creo que la gente no sabe hasta qué punto ese bastión norteamericano ha estado llevando nuestra sociedad y ha estado moviendo entre telares oscuros pues cómo se mueve Europa y España, por supuesto. Me gustaría que nos dijeras algo de esto. Sí, bueno, vamos a ver.
Si quieres, vamos. Sí, hay que entender que el marxismo cultural es muy distinto al marxismo real. Por eso decíamos que a veces, sobre todo personas con una concepción muy tradicional del marxismo, no lo identifican, ¿no? Les cuesta. Realmente es muy distinto en casi todo, incluso hacia las personas a las que va dirigido. Mientras que el socialismo real siempre iba dirigido a las clases obreras, el marxismo cultural nunca lo hizo. Para empezar, se dirigió siempre a los hijos de la clase media y a las clases universitarias, porque era en el entorno cultural donde ellos querían infiltrarse. Ellos querían entrar en las universidades, convencer a los futuros profesionales. Ya el marxismo cultural no puede ser propiamente considerado una ideología de clase. Ahora uno ya no es marxista dependiendo de su poder económico, y de hecho podemos encontrar a personas, algunas de ellas entre las mayores fortunas del mundo, que son auténticos marxistas culturales, que se definen como tal. Pues podemos estar hablando del señor Bill Gates, algunos de los grandes productores de Hollywood, gente con auténticas inmensas fortunas y que se autocalifican de marxista cultural. Es decir, este planteamiento de que el marxismo, al menos el marxismo en Occidente, este marxismo mayoritario, este marxismo cultural, es un marxismo de clases, es erróneo. Esto hay que borrarlo ya. La prueba de que el marxismo cultural siempre se centró en las clases universitarias, en los hijos de la clase media, bueno, pues ahí está el movimiento hippie, que nunca fue un movimiento obrero. Ahí está Mayo del 68, que fue un movimiento de universitarios. Esto era el marxismo cultural. Estas son sus expresiones a nivel de calle del marxismo cultural. Por supuesto, en Estados Unidos el marxismo cultural seguramente es de los primeros países a los que llega a ser hegemónico en ese terreno cultural. Y vivimos bajo la colonización de Estados Unidos. Esto, el europeo occidental que crea que no es así es un ingenuo. No solo militarmente estamos en la OTAN y somos sus perros falderos, no solo económicamente dependemos de ellos, también culturalmente estamos bajo su irradiación cultural. Hollywood es omnipresente, es todopoderoso. Las producciones para la televisión están en todas nuestras cadenas de televisión. La literatura, los premios periodísticos más importantes. Estados Unidos culturalmente nos tiene absolutamente colonizados. Y en Estados Unidos el marxismo cultural triunfó incluso antes que en Europa. Hay que recordar anécdotas como, por ejemplo, cuando Jesse Jackson, el reverendo Jesse Jackson, se dirigió a una de las facultades más importantes de Estados Unidos encabezando una manifestación en la que el grito de protesta era "Hey, hey, hey, ho, 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 Western culture go to go". Es decir, pedían la eliminación de una asignatura que en aquel momento estaba presente en todas las universidades de Estados Unidos, que era la asignatura de cultura occidental. La pedían abiertamente. Y además tuvieron éxito. A día de hoy, la mayoría de las universidades de Estados Unidos ya no tienen la asignatura de cultura occidental, y sin embargo en varias de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos hay una asignatura que es la influencia de Lady Gaga en el mundo del arte y en el colectivo de leyes gays, lesbianas y transexuales. Esto es marxismo cultural. La ruptura de la igualdad, ¿no? O sea, es decir, pues en nombre de la igualdad rompo la igualdad. Es dinamitar todos nuestros pilares culturales, toda nuestra concepción tradicional del mundo, todo lo que un día hizo grande a Occidente, y además, para sustituirlo, no se sabe muy bien por qué, por el vacío cultural. Esto además hace que sea mucho más fácil, una vez destruido toda nuestra concepción tradicional del mundo, vender a nuestros jóvenes, que los están convirtiendo en auténticos ignorantes, pues, como decíamos antes, ese relativismo cultural. Primero le educas en la ignorancia y luego le dices que su civilización es igual de importante que la de los aborígenes australianos. No, esto se está enseñando. No, sí, es no, que es verdad. Me río porque esto es cierto. realmente... Se les está diciendo a nuestros escolares y a nuestros universitarios que todas las civilizaciones tienen el mismo peso, la misma importancia, y que nuestra historia, o sea, que la Grecia clásica, que la imperial Roma, que todo el neoclasicismo, toda nuestra historia cultural occidental y europea vale lo mismo, exactamente lo mismo, que la de los aborígenes de Australia. Y además se lo están creyendo. Sí, no, y aparte, y con esto ya tendremos que ir concluyendo, yo creo que hay
que hay otro punto, y es el hecho de que no solo se lo creen, sino además lo ven como una verdad irrefutable. Sí, sí. Y cualquiera que diga lo contrario te acusarían de etnocentrista, que es casi ser como una especie de racista cultural. Es uno de los, vamos, un pecado imperdonable ser etnocentrista. Ojalá fuéramos bastante más etnocentristas y tuviéramos un poco más orgullo de nuestra propia señoría. Lo más triste es cuando gran parte de esa gente son los que se atreven a decirte que el fascismo se cura leyendo. ¿Sabes lo que ¿sabes? Eso sí. Es casi lo más triste de todo. Sí. Porque dices, bueno, si vosotros supierais lo que tenéis que leer, a lo mejor cambiabais de opinión. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Tony. Por haber aclarado todo esto, porque yo creo que hace falta que esto se sepa en la calle, ¿no? Yo creo que en los foros internos de los partidos patriotas, pues esto es algo muy conocido, pero yo creo que ya es hora que esa verdad se sepa en la calle y que la gente sepa lo que se está enfrentando, sobre todo hacia los medios de comunicación y hacia la educación. Yo creo que es muy importante, porque tú no vas a poder impedir que nuestros hijos, nuestros nietos reciban esa educación, pero sí vas a poder imponer otros pilares en tu casa que realmente les enseñen por lo menos algo de la verdad. Y yo creo que esto es importante porque la primera barrera a romper es ese marxismo cultural para poder recoger los cachitos de nuestra sociedad y rehacerla. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Tony. Y a todos los que estéis al otro lado, pues gracias por ver este primer programa del Diván de los Cuerdos. Y no olvidéis que la semana que viene os esperamos con otra entrevista más que interesante. Así que hasta el próximo día, amigos.